Ocupen su lugar, hermanos, en esta hora. Me gustaría que todos nosotros lográramos responder a una pregunta. Si se dieron cuenta, la primera parte de los cantos que entonamos al inicio tienen un común denominador. Vamos a tratar de ver cuál es ese común denominador, o sea, lo que se repite más en estos cantos. El primer canto decía: yo tengo un amigo que me ama. El segundo canto decía: viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. El tercer canto decía: en mi corazón hay banderas de amor. Muchos cantos e incluso los himnos que cantábamos al inicio de la dominical llevaban implícita o explícitamente la palabra amor o la idea del amor. Entonces, muchos cantos que hoy nosotros entonamos tienen como común denominador el amor. Y la Biblia, de alguna forma, también tiene ese común denominador. Cada una de sus páginas nos habla acerca del amor. De hecho, como dato curioso, la primera expresión de la Biblia en donde se habla del amor es del amor de un padre hacia su hijo, en Génesis capítulo 22. Y la segunda expresión de amor es la de un esposo hacia su esposa, en el caso de Isaac y Rebeca. Es curioso que las primeras dos menciones del amor en la Biblia tengan que ver con estas dos relaciones humanas, porque justo estas dos relaciones humanas son usadas por Dios para transmitir la relación que Él quiere con nosotros. Dios como Padre quiere tenernos a nosotros como hijos. Y Jesucristo vino a morir, dice la Escritura, por su iglesia, de tal manera que se le dice a los maridos: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. El amor es tan importante dentro de las Escrituras que nosotros deberíamos preguntarnos por qué el amor es tan importante. Y no solo en las Escrituras, sino también en nuestra vida cristiana. Así que hoy la pregunta que nos trae a este lugar es: ¿por qué el amor es tan importante en la vida cristiana? Y cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos encontrar al menos 3 razones por las que el amor es importante en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Estas razones se complementan entre sí, de manera que no podemos entender una de manera correcta sin las otras. Así que hoy nos vamos a tomar el tiempo de analizar cada una de estas 3 razones para poder comprender la importancia del amor en nuestra vida cristiana. Quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Cuando tengan la cita bíblica me lo indican con un amén en voz alta. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. El apóstol Juan le habla a la iglesia y le dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tan solo en estos 2 versículos, el apóstol Juan usa demasiado la palabra amar. Amar, amor, amados. Y si nosotros somos observadores, cada que el apóstol Juan habla de amor, siempre lo relaciona directamente con Dios. El amor es de Dios, dice. El que ama conoce a Dios.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es importante en la vida cristiana porque es la esencia de Dios, en primer lugar. Esta es la primera razón. El amor es importante en la vida cristiana porque la esencia de Dios es amor. El apóstol Juan nos otorga una importante enseñanza en estos versículos. Hay que entender esto. Dios no tiene amor. No es que Dios tenga un poquito de amor o tenga mucho amor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es amor. Es decir, todo lo que hace y todo lo que ha revelado de sí mismo está encaminado con el propósito de mostrar su carácter. De tal manera que todo lo que nuestro Dios hace, mis hermanos, siempre refleja su amor. La Biblia nos declara que su amor se ve expresado en su gracia, en su misericordia, incluso en su corrección. El escritor a los Hebreos habla de la corrección y dice: Dios al hijo que ama, lo corrige. El amor va expresado en la corrección y la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos. Hablando de la gracia, el Señor Jesús habló acerca en el Sermón del Monte de que nuestro Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre los justos y sobre los injustos. A esto muchos le han denominado gracia común. Aún los que no honran a Dios son beneficiados por el carácter benevolente y bondadoso del Señor. Dios es amor, de manera que todo lo que hace y todos sus atributos van ligados con el amor. Su santidad lleva un propósito amoroso. Su corrección lleva un propósito amoroso. Su gracia se ve reflejada en el amor y en la misericordia. Todo lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo ha hecho a través de su atributo del amor, de su esencia divina. Dios ama. Y el hecho de que Dios ame y de que Dios sea amor, no rebaja ninguno de los otros atributos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos expresa que trabajan en conjunto. Cuando decimos que Dios es amor, no decimos que Dios solape el pecado por ser amor. Justamente el escritor a los Hebreos nos dice que el amor de Dios conlleva corrección. Cuando la Biblia nos dice que Dios muestra su gracia, es mostrar su amor aún para con los pecadores que no lo obedecen, que no lo honran. El amor de Dios es su esencia y todo lo que Él ha revelado lo hace a través de este atributo del amor, y cada atributo de Dios va encaminado a mostrar su perfecto amor, su perfecta gracia y su perfecta justicia. Pero, aunque podríamos citar muchos ejemplos sobre el amor de Dios, el mayor de los ejemplos que podemos encontrar se ve expresado en la cruz del Calvario. El amor de Dios, mis hermanos, no solamente se expresó con palabras. No es que Dios solamente nos dijo desde el cielo: yo los quiero mucho. No, el amor de Dios se vio reflejado en acciones. De tal manera que Pablo nos dice primeramente en Romanos capítulo 5, verso 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Juan añade a esta idea en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta primera parte, mis hermanos, nosotros vemos que el amor de Dios no fue expresado solo en palabras. El amor de Dios se vio reflejado y expresado en acciones de entrega y sacrificio. La misma Escritura prosigue diciendo, registrando las palabras del Señor Jesús, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. Y el mismo Señor nos indica que su amor conllevaba el entregar su vida, pero mientras el momento de entregar su vida llegaba, su ministerio en la tierra se caracterizó por el amor, ya que en Marcos capítulo 10, verso 45 nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate
por muchos. Y en Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En estas expresiones vemos que el amor de Dios está reflejado no solo en palabras, sino en acciones de entrega, de sacrificio. El Padre dio a su Hijo por amor al mundo, el Hijo dio su vida por amor del mundo, y cada uno de ellos nos muestra que el amor de Dios no es solo un amor de sentimiento pasajero, no es un amor que caduca, no es un amor que es superficial, es un amor profundo, es un amor sincero y es un amor que se demostró a través de entrega y a través de sacrificio. Ese es el amor de Dios y esa es la esencia divina de Dios. Dios es amor y ese amor se ve reflejado en entrega, en sacrificio, en las bendiciones diarias. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en todo lo que Dios nos ha dado, espiritualmente hablando y físicamente hablando, el aire que respiramos, la salud, las fuerzas aún en medio de la enfermedad, la familia que tenemos, los recursos que tenemos, todo lo que hay a nuestro alrededor son una muestra del amor de Dios. Pero mucho más importante, el hecho de que Jesucristo haya venido a morir en la cruz por tus pecados expresa justamente lo que la Escritura dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor expresión del amor de Dios. Y por eso el amor es importante, porque es la esencia de Dios. Dios es amor, dijo el apóstol Juan. Pero una vez que entendemos lo que Juan quería decir cuando dijo que el amor es de Dios, que Dios es amor, vemos que Él comenzó con un mandato: amados, ámense unos a otros. El amor del que acabamos de hablar, un amor expresado no solo con palabras, sino con acciones de entrega y sacrificio. Un amor profundo, un amor sincero, duradero, más allá de una emoción superficial. Ese amor es el que Juan nos dice que pongamos en práctica al amarnos unos a otros. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo puedo ser yo capaz de amar de la manera en la que Dios ama? Porque la Biblia me dice que el que ama, el amor es de Dios y que Dios es amor en sí mismo. Y Juan me dice que yo ame a los demás así como Dios ama. ¿Cómo puedo amar de la misma manera y con la misma profundidad como Dios me amó a mí? Es aquí donde el apóstol Pablo nos contesta la pregunta en Gálatas 5:22 al afirmarnos que ese amor maravilloso es fruto del Espíritu Santo, ya que dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Es decir, que la obra del Espíritu en nosotros es la que produce un amor semejante al amor de Dios en nosotros. Porque mientras nosotros no tenemos al Espíritu Santo, el amor que nosotros podemos expresar es un simple afecto natural. La Biblia usa esa terminología. Las personas que no conocen a Dios o que no tienen al Espíritu Santo dentro de sí, sí aman, porque tienen la imagen de Dios, aunque en su naturaleza caída. Por eso pueden llegar a expresar actos y palabras de bondad. Puede haber cierta bondad en las personas inconversas. Pero mientras el amor no encuentre su plenitud y cumplimiento en Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en el creyente, ese amor, ese afecto natural va a estar destinado a ser temporal, superficial o dependiente de las circunstancias. De tal manera que cuando las personas llevan momentos buenos, el amor fluye de manera muy hermosa. Pero cuando las complicaciones comienzan, a veces el amor se desvanece, convirtiéndose así en una emoción superficial, en una emoción pasajera. Pero la Biblia nos dice que debemos amarnos de la manera en la que Dios nos amó a nosotros.
Ese amor, con esa intensidad, con esa profundidad, solo es posible cuando el Espíritu Santo produce en nosotros ese fruto que es el amor. Por eso, mis hermanos, aquí venimos a entrar a la siguiente razón por la que el amor es importante en la vida cristiana. Y es que el amor es el que impulsa el cristianismo. El amor impulsa el cristianismo. Este es el punto medular, creo yo, de mi mensaje. Porque cuando nosotros entendemos esto, vamos a ser más conscientes del cristianismo que estamos viviendo. La Escritura nos permite saber algo muy importante. Pablo nos menciona en Romanos capítulo 5, versículo 5 lo siguiente: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, ese mismo amor en profundidad, en sinceridad y demostrado en acciones, ha sido puesto en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Esto significa que el amor cristiano verdadero tiene un origen divino y es producido en nosotros por la obra del Espíritu Santo. No hay otra forma de producir este amor tan maravilloso. Pero cuando nosotros observamos este amor, debemos ver que el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, verso 1, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé si ustedes no viven maravillados por la gran demostración de amor que Dios nos ha dado. El amor de Dios nos ha dado el privilegio de ser nombrados sus hijos. Ha sido derramado en nuestros corazones. Este amor tiene como origen al mismo Dios, tiene como centro al mismo Dios, y el único que lo produce en nosotros es el Espíritu Santo. Y este mismo amor es una garantía muy importante en el cristianismo, porque el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama, dice Juan, aún permanece en muerte. El que no ama, aún está en tinieblas y anda en tinieblas. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no tiene vida en sí mismo. Mis hermanos, el amor es el fundamento del verdadero cristianismo. Y no es un detalle menor. El cristianismo verdadero debe descansar sobre el amor verdadero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que el amor es lo que impulsa el verdadero cristianismo, es cuando entendemos lo que Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Pablo, en los primeros versículos del capítulo 13, nos afirma: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Es decir, tú y yo podríamos ser bilingües, lo que demuestra una gran capacidad de parte de nosotros, hablar el náhuatl, hablar el español, hablar el inglés. Podríamos tener muchos idiomas en nuestra memoria. Esto daría mucha facilidad para predicar en distintos idiomas. Pero dice Pablo, aunque hablaras lenguaje humano y lenguaje angélico, si tú no tienes amor, estás hueco por dentro. Eres algo que produce sonido, pero no un sonido agradable, un metal hueco, un metal que resuena, un címbalo que solo retiñe, que solo hace ruido. El amor es fundamental, dice Pablo. Pero prosigue, por si acaso nos quedan dudas, dice, si nosotros tuviéramos el don de profetizar, predicar de la mejor manera, más elocuente, eres muy rebuscado en tus términos, sabes de doctrina, porque el mismo Pablo dice, si yo pudiera profetizar
y tuviera el conocimiento de todos los misterios, o sea, saber de doctrina como nadie, ser maestro en teología. Pero si no tienes amor, nada soy, dijo Pablo. Puedes predicar muy bonito, puedes hablar muy bonito y puedes tener mucha doctrina, pero sin amor, el mismo Pablo dice, no somos nada. Puedo tener una fe tan grande que pudiera trasladar montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Y por si acaso aún nos quedan dudas, en el siguiente versículo nos dice, yo podría vender todos mis bienes para darle de comer a los pobres, e incluso podría dar mi propio cuerpo en sacrificio para ser quemado. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué nos enseña esto? Yo veo que aquí Pablo describe de alguna forma las obras externas de nuestro cristianismo. El hablar, ya sea en tu propio idioma o en un idioma que hayas aprendido si eres bilingüe. El hablar es una gran herramienta para ti, para mí, para compartir las maravillas de Dios. Pero Pablo dice, por muy buen orador que seas y que lograras hablar en cualquier idioma del mundo o aún en idioma angelical, si no tienes amor estás hueco y lo que dices carece de significado, carece de valor. Si eres una persona que sabe demasiado de las Escrituras, que ha logrado conocer los misterios más profundos de Dios, tienes una fe tan inmensa que logras hacer cosas extraordinarias, pero no tienes amor como fundamento de tu cristianismo, no eres nada. Si tú haces obras muy buenas por cualquier persona necesitada, pero lo haces sin amor, de nada te sirve. En conclusión, Pablo nos dice tan solo en los versículos 1 al 4, todo lo que tú dices, todo lo que tú haces y todo lo que tú das, si no es con amor y por amor, en realidad no tiene sentido, por muy llamativo, por muy elocuente y por muy bueno que sea. El amor es lo que impulsa el verdadero cristianismo. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Significa, el amor de Cristo nos dirige, nos controla, nos gobierna, nos hace actuar. Cuando una persona hace cosas sin el amor que viene directamente de Dios, nada de lo que hace tiene valor delante del Señor. Un pastor dijo, existen personas que pueden dar sin amar. Por eso los famosos, los artistas, pueden brindar gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas. Lo hacen tal vez para calmar su conciencia, pero dan sin amar en muchas ocasiones. Pero también dice la Escritura, no existen personas que amen y que no den. Es aquí donde entramos al punto del equilibrio. Pablo no está diciendo que el amor solamente se expresa en que, tengo amor y no hago nada. No, está diciendo en que todo lo que hagamos, lo hagamos fundamentándonos en el amor de Dios, en el amor verdadero que proviene únicamente de Dios. Porque el amor, mis hermanos, así como en el caso de nuestro Dios, el amor de Dios se vio reflejado en acciones, en la cruz del Calvario, en entregar a su Hijo, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así nosotros, el amor que decimos tener por Dios y el amor que decimos tener por nuestros semejantes, no solamente tiene que ser por medio de palabras, tiene que ir acompañado de actos. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Tú no puedes decir que amas a Dios y no obedecer su palabra. El apóstol Juan repite esto y dice, nosotros sabemos que amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. O sea, no es solo decirle al Señor, yo tengo un amigo que me ama,
No solo es decirle al Señor, te amo Dios, tu amor nunca me falla. No es solo el acto de decirlo. El que ama a Dios refleja su amor a través de ¿qué? De la obediencia. ¿Sí me van entendiendo todos hasta aquí? ¿Sí me van siguiendo el hilo del mensaje? Los veo muy callados. Cuando una persona ama a Dios, que es el primer mandamiento, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, está diciendo que ese amor lo va a impulsar a obedecer a ese mismo Dios al que ama. Por eso los mandamientos son obedecidos por los cristianos no como una imposición, sino como un acto de amor. El mismo Pablo nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 8 al 10, que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque todos los mandamientos hallan su cumplimiento en esta cláusula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde este punto, cuando nosotros entendemos que la ley nos dice ama a Dios y ama a tu prójimo, al amar a Dios, la Biblia me dice que Dios pide que yo viva en santidad, y como amo a Dios, voy a obedecer su mandato y voy a vivir en santidad. Cuando la Biblia me dice que ese Dios amoroso que me amó primero, me dice que sea imitador de Dios como hijo amado, yo voy a obedecer ese mandamiento porque amo a Dios. Cuando la Biblia dice de igual manera que el amor no solamente se limita a Dios y a los creyentes, el Señor Jesús llevó el mensaje del amor aún más profundo y nos dice en varias partes: amen incluso a sus enemigos. Pablo explica y dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, invítale una coca, dale de beber. Si mis enemigos escuchan esto, ya saben, invítenme una coca. Si tu enemigo tiene sed, dale. Aún tu enemigo, aún a nuestros enemigos se nos dice: ámalos. ¿De qué manera? ¿Decirle que lo amas y ya? No. La misma escritura dice que el Señor Jesús le dijo a la gente que lo escuchaba: ustedes deben orar por los que los persiguen. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los persiguen. Nosotros oramos para que los atropelle un camión y no quede ni rastro de ellos. Bendice a los que te maldicen. ¿Yo por qué lo voy a bendecir? Ojo por ojo y diente por diente, a veces decimos. La teología del amor nos muestra que el amor es lo que impulsa el cristianismo. La búsqueda de la santidad, la búsqueda de una comunión íntima con Dios, la búsqueda de conocer más de Dios para poder adorarlo mejor y compartir de Él a la gente que aún no lo conoce. Todo esto debe estar fundamentado en amor. Cuando el amor deja de ser el fundamento, la obediencia se convierte en un fastidio. El servicio se convierte en rutina. Y la adoración se convierte en algo común a lo que le restamos importancia. De tal manera que la advertencia que el mismo Señor Jesús le hace a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 resuena mucho con este mensaje. La iglesia de Éfeso era reconocida de parte del mismo Señor por su arduo trabajo, por sus buenas obras. Pero tengo algo contra ti, le dijo el Señor: has dejado tu primer amor. Yo te aconsejo, por tanto, que vuelvas a hacer las primeras obras. No porque las obras otorguen salvación, sino porque las primeras obras estaban encaminadas sobre el fundamento correcto: el amor de Dios. Si hoy nosotros hemos venido aquí por la costumbre, por el hábito, y nos da pereza o nos da igual adorar a Dios, orar, escuchar su palabra, creo que deberías replantearte sobre qué está fundamentado todo lo que haces, sobre qué está fundamentada tu vida, porque el verdadero cristianismo descansa sobre el verdadero amor que únicamente Dios
produce, porque todo gira en torno al amor. Ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a tu enemigo, ámense entre ustedes, oren por los que los persiguen, bendigan a quienes los maldicen, ámense, ámense. El que ama mi palabra guardará, el que ama va a llevar una vida que a mí me agrade. Sean imitadores de mí como hijos amados, dice el Señor. El amor está explícito en toda la doctrina que resume nuestra manera de vivir como cristianos. Por eso decimos que el amor es importante, porque es lo que impulsa el verdadero cristianismo. Pero además de impulsar el cristianismo, la Biblia nos permite saber la tercera razón por la que el amor es importante. Acompáñenme a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Aquí vamos a encontrar la tercera razón por la que el amor es importante en la vida cristiana. Ya vimos que es la esencia de Dios. Ya vimos qué es lo que impulsa el cristianismo. Pero ahora vamos a ver qué nos dice esta parte de la Escritura. Tenemos la cita bíblica. Dice la Escritura, el Señor Jesús hablando: un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta aquí nos detenemos tantito. Ese mandato no era nuevo. Desde el Antiguo Testamento, en lo que conocemos como los 10 mandamientos, ya existía este mandato implícito. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos, se dividían en 2 partes justamente. Y esas 2 partes las resume el Señor Jesús cuando dice: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque la primera parte de los 10 mandamientos tenía que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ninguna obra de siervos haréis. Estos mandamientos tenían que ver con nuestro amor a Dios. Y después venían los mandamientos relacionados con el amor al prójimo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás absolutamente nada de tu prójimo, ni su ganado, ni sus bestias, ni su mujer, nada de lo que tu prójimo tiene. Ya estaba implícito el amar al prójimo. Vuelvo a decir, el mismo Señor resume la ley y los profetas a esos 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mi pregunta es, yo soy muy preguntón cuando leo la Biblia, ¿por qué el Señor Jesús le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy? Ámense los unos a los otros. No es que era nuevo porque no existiera, sino que era nuevo o sería nuevo a partir de aquí, porque ahora el modelo de amor cambiaría. En la ley se decía: ama a tu prójimo como a ¿quién? Como a ti mismo. Vamos a ser honestos, a veces ni nosotros nos queremos. Hay que ser honestos en muchas ocasiones. Por eso el mandato es nuevo en el sentido explícito de que ahora el modelo ya no eres tú. Amo al otro como me amo a mí. No, ahora el mandato es nuevo porque la siguiente cláusula dice: que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Dios? Según lo que vimos hace unos momentos, es un amor que no solo se expresó en palabras, se expresó en acciones de entrega y sacrificio. El Padre dio a su Hijo porque de tal manera amó al mundo. El Hijo dio su vida porque puso su vida por sus amigos, y eso expresa que no hay mayor amor que ese.
El Hijo dejó su trono, dejó su gloria, todo lo que tenía en los cielos, vino a tomar forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, vino como cordero para que limpiara nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y Él está diciendo, ámense como yo los he amado a ustedes. El mismo amor con el que Dios nos amó nos pide que nosotros amemos a los demás. Y ya vimos que la teología del amor nos dice, ama a los hermanos, ama a los incrédulos y ama incluso a tus enemigos. Este amor solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo en el creyente. Naturalmente no queremos amar a nuestros enemigos. Naturalmente no queremos amar. Pero cuando el Espíritu Santo ha hecho esta grandiosa obra en nosotros, podemos amar. Podemos amar de la misma manera en la que Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque el versículo 35 resume absolutamente todo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El sello de un verdadero discípulo, o sea, un verdadero cristiano, es el amor. No será la santidad, hermano. No será el mantenerse puro. No será el vestir de cierta forma. Si tu pensamiento fue ese, creo que no me entendiste en absolutamente nada del mensaje. Jesús dijo que el sello distintivo de sus discípulos va a ser el amor, porque el amor impulsa el verdadero cristianismo. Si nuestra búsqueda de la santidad no está fundamentada en el amor de Dios, esa búsqueda de la santidad se va a convertir en legalismo tarde o temprano. No estoy diciendo que la santidad queda relegada a un lado, pero cuando el amor es el fundamento, entonces vamos a aprender a vivir aquello que la Escritura dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El amor es el fundamento del verdadero cristianismo. Si tú quitas el amor, en ese momento, vuelvo a decir, todo se va a volver rutinario, legalismo y en algún sentido costumbre que está destinada al fracaso. Pero cuando el amor está presente en nosotros, todo lo que hagamos va a ser impulsado por ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Tú vas a buscar la santidad no para demostrar ser mejor que los demás cristianos, sino para estar limpio y sin mancha delante de Dios porque amas a Dios. Y vas a buscar integralmente la santidad de todos los que te rodean, porque así como amas a Dios, amas a todos los demás. Hoy en día es tan triste ver cómo más en las redes sociales, aquellos que se demuestran más ungidos, terminan atacando a cualquier creyente o ministro que comete un error público. No solapo el pecado, pero me he encontrado a muchas personas ungidas con la sana doctrina, que solamente ellos tienen el evangelio puro, haciendo video tras video tras video tras video, juzgando y señalando el error de un ministro, de un creyente. Y vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que solapemos el pecado. Dios no solapa el pecado por ser un Dios de amor. Al hijo que ama lo corrige. Pero a veces veo la carencia de amor en ese tipo de personas. Solo se dedican a señalar, a condenar, a mandar al infierno. Son los que tienen la piedra y a la mujer adúltera enfrente. En ese momento me doy cuenta que su búsqueda por la aparente santidad se ha convertido en un legalismo. Señalan los errores de todos menos los suyos o los de su propio bando. Porque los de su bando también cometen errores, pero
A ellos nunca lo señalan, nunca le hacen video tras video, tras video, tras video. Pero de cualquier otro predicador que no sea de su bando, video tras video, tras video, tras video, tras video, señalando su error, señalando en qué se equivocó, señalando por qué lo dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo. Es ahí donde veo que a veces la búsqueda de la santidad se ha convertido en legalismo. Es ahí donde veo que a veces el señalar a las personas por sus errores sin llevarlas a la restauración nos muestra que han dejado el primer amor. Y muchas personas que ya ni ganas tienen de cantarle al Señor. Muchas personas que ya no buscan una relación íntima y verdadera con Dios. Ya todo lo hacen por costumbre. Han olvidado que el amor de Dios se derramó en sus corazones. Han olvidado que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Han dejado a un lado el amor y han puesto otra cosa. Y hoy viven por costumbre, viven por rutina, viven por el legalismo. Y el Señor Jesús dijo que a sus discípulos se les reconocería. Se les reconocería. Porque el amor estaría presente entre unos y otros. Y ese amor los llevaría a buscar una santidad integral. Ese amor los llevaría a llevar una relación con Dios íntima, constante, viva. Ese amor los llevaría a señalar el pecado con la mira de restaurar al pecador. Ese amor nos llevaría a vivir en conjunto como congregación. Ese amor nos movería a predicarle a las almas que aún viven sin Cristo. Ese amor nos llevaría a servirle a Dios de una manera activa, dejando de pensar en nosotros mismos y comenzando a servirle a Él. Por eso el sello distintivo de un cristiano verdadero es el amor. Pero si ese sello ya no está, tendríamos que examinar perfectamente y de manera minuciosa cuál ha sido la base de lo que hoy llamamos nosotros cristianismo. ¿Cuál es la base de tu cristianismo? ¿Cuál es el fundamento de tu cristianismo? El amor es importante entonces porque es la esencia de Dios, porque es lo que impulsa el cristianismo y porque es lo que refleja a Cristo en nosotros. Un cristiano debe caracterizarse porque ama como Cristo amó. Un cristiano se caracteriza porque tiene a Cristo en su vida y como tiene a Cristo en su vida, ama como Cristo. Ama la verdad, ama a Dios, ama la santidad, ama a su hermano, ama al mundo que aún vive perdido y que tiene esperanza de salvación al predicarles el Evangelio si ellos se arrepienten. Por eso decimos que el amor es muy importante en la vida cristiana. Hay un canto de muchos que hablan acerca del amor de Dios, pero este me gusta mucho porque logra resumir de una manera perfecta, creo yo, todo lo que hablamos hoy en este mensaje. El canto dice más o menos así: me gustaría que tú examinaras tu vida a la luz de lo que este canto dice y de lo que hemos escuchado en el mensaje. Este canto lo compuso el hermano Abel Zavala hace ya muchos años y es un canto que justamente habla del amor de Dios y dice: de tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor
cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, le seguiré. Este canto refleja cómo el amor de Dios se manifestó a nosotros. No fue con palabras. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Entregó su vida por ti. Tú que hoy me escuchas, tú que tal vez hoy has dejado tu primer amor, Dios envió a su Hijo y Él entregó su vida por ti. No escatimó ni su propia vida. Y el mismo canto nos enseña una verdad bíblica. ¿Con qué podríamos pagar nosotros ese amor de Dios? ¿Crees que tu dinero basta para pagarle ese amor tan maravilloso? Sería una soberbia muy grande pensar que tu dinero podría recompensar o suplir el valor de la sangre de Cristo que se derramó por tus pecados y por los míos. ¿Qué podemos hacer entonces? No hay forma de pagarle. Pero en respuesta a ese amor, creo que nosotros podríamos buscar amarle como Él nos amó, entregar nuestra vida en servicio, predicar de su amor, vivir por su amor, amándolo a Él y amando a los demás, buscando que nuestro cristianismo esté fundamentado sobre el amor, para que cada una de las áreas de ese mismo cristianismo, la santidad, la adoración, la comunión, el crecimiento, la fe, las buenas obras, el evangelismo, la madurez espiritual, todo estén fundamentados sobre el amor. Hoy considera el amor que Dios entregó a tu vida y el amor que Dios sigue mostrando por ti y por mí hasta el día de hoy. No solo nos amó en aquella cruz, cada día que despertamos conocemos que Dios nos sigue amando, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Recapacita acerca del gran amor que Dios ha derramado en tu vida y pregúntate, ¿estoy amando como Cristo me pide que ame? ¿Realmente estoy amando a Dios como Dios me amó a mí? ¿Me estoy entregando? ¿Estoy rindiendo sacrificios delante de Él como Él entregó a Cristo en sacrificio por mí? ¿O mi amor es simplemente palabras? Yo te amo, Señor. Yo tengo un amigo que me ama. En mi corazón hay banderas de amor. Te amo, oh Dios, tu amor nunca me falla. Les invito a ponerse de pie en esta mañana y que todos juntos podamos pedirle al Señor que nos ayude a amar como Él nos amó y que nuestro cristianismo esté fundamentado sobre el amor verdadero para que todas las áreas de nuestra vida cristiana puedan ser guiadas por el amor. Oramos. Eterno Padre, he compartido tu palabra a esta congregación. No he quitado, no he añadido nada a lo que creo es tu revelación, Señor. Yo te pido, Señor, que lleves el mensaje a lo profundo de su mente y de su corazón. Y líbranos, Señor, de tomar el mensaje de diferente forma de cómo iba dirigido. Yo no dije que la santidad no importa. Yo no dije que la doctrina no importa. Yo no dije que el amor es motivo para apapachar el pecado o solapar la vida indisciplinada de tus hijos. El mismo amor que tú muestras me muestra que hay corrección en ese amor, que hay disciplina en ese amor y que el amor nos ayuda a guardar tus mandamientos. Por eso te pido que nos ayudes a entender que el amor es tu esencia y que ese amor debe ser lo que impulse nuestro cristianismo y que ese amor es lo que refleja que verdaderamente Cristo está en nosotros y que ese amor pueda ayudarnos a vivir en santidad, a amar la verdad, a amar la justicia, a crecer en madurez espiritual delante de ti, Señor. Tú nos amaste de tal manera que entregaste a tu Hijo. El Hijo nos amó de tal manera que entregó su vida y derramó su sangre. No hay con qué pagar, Señor, tal amor. No hay mayor amor que este, que tú diste tu vida por nosotros. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, a amar a nuestros hermanos,
a amar a las personas inconversas, a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a entender que el cumplimiento de la ley es el amor. Danos ese amor, fruto del Espíritu Santo. Que tu amor nos constriña, así como dijo el apóstol Pablo. Que nosotros hoy entendamos la teología del amor y su importancia, Dios mío. Toma nuestras vidas en tus manos, y así como el apóstol Juan le exhortaba a la iglesia, así hoy, Señor, tú nos dices: amémonos, no de palabras solamente, sino también con los hechos. Ayúdanos a amarnos, Señor, de la manera en la que tú nos amaste, y que nuestro cristianismo sea totalmente guiado por el amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje. Busquen vivir guiados fuertemente por el amor de Dios. Ese es el sello distintivo de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano.